Antes de empezar con la historia, tengo que aclarar que yo no soy dueño de los personajes ni animes ni imágenes que salgan. Todos los derechos a sus creadores, solo la historia no canónica me pertenece. Nos quedamos cuando fanfic. Sombras del Eco Carmesí sinopsis. En las calles de Pentagram City, donde el pecado y la redención se entrelazan, una Ellounda atormentada por la soledad fija su mirada en la única figura que le hizo sentir algo real. Alastor, el demonio de la radio. Lo que comienza como una fascinación se convierte en una obsesión que amenaza con desgarrar las frágiles alianzas del Hotel Azvin. El aire olía a ceniza y azufre, como siempre. Loona, con sus garras clavadas en el marco de la ventana de su habitación en el hotel, observaba el patio desde la penumbra. Sus ojos amarillos, normalmente llenos de fastidio y aburrimiento, ahora brillaban con una intensidad febril. Seguían a una figura alta y esbelta, de traje rojo y sonrisa fija, que conversaba animadamente con Charlie Morningstar. Alastor. Todo había empezado meses atrás, en uno de esos días particularmente sombríos. Loona, herida tras una pelea en un bar de baja categoría, se había refugiado en un callejón, maldiciendo su suerte y a su padre adoptivo Blitzo por no estar allí. De la oscuridad, sin un sonido previo, habían emergido unas sombras vivas que la acorralaron. Justo cuando creía que todo estaba perdido, un eco estático llenó el aire, y él apareció. No la salvó por compasión, eso lo sabía. Alastor nunca hacía nada por compasión. Lo hizo porque la interrupción era divertida, porque los demonios que la atacaban eran maleducados. Con un chasquido de sus dedos y una risa de estática, los hizo pedazos. Pero antes de desaparecer, sus ojos rojos se posaron en ella por un segundo más de lo necesario. «¡Qué cachorro más interesante!», murmuró, y la sombra que proyectaba pareció acariciar su mejilla ensangrentada antes de que todo se desvaneciera. Ese segundo bastó. En el vacío emocional de Loona, esa atención, aunque fuera macabra y desprovista de calor, fue un rapto de luz. Empezó a observarlo. Primero desde lejos, luego desde rincones más cercanos. Estudió sus maneras, su lenguaje florido, su poder absoluto y desapegado. Y en su mente solitaria, comenzó a tejer una narrativa. Él la había visto, de verdad la había visto. Y si la había visto una vez, podía verla siempre. Podía ser suya. La obsesión creció como una enredadera venenosa. Loona comenzó a coleccionar cosas. Un botón de su chaqueta que encontró en la biblioteca. Un fragmento de cinta de una de sus transmisiones antiguas. La taza de la que bebía una vez, robada después de que la lavaran, por supuesto. Su habitación, antes un caos de ropa sucia y comida rápida, ahora tenía un rincón meticulosamente ordenado dedicado a estos tesoros, rodeado de velas negras. Su comportamiento cambió. Ya no gruñía a todo el mundo con la misma virulencia. A Alastor le dirigía una sonrisa tímida, poco característica en ella, y bajaba la mirada cuando él respondía con su cortesía habitual y distante. «Buenas tardes, mi querida Loona», decía él, y esas palabras la hacían sentir efervescente por dentro. Para los demás, seguía siendo la Loona arisca, pero más calculadora. Usk, el barman, notó que ella preguntaba más por los movimientos de Alastor. ¿A dónde fue Les Miles? ¿Tendrá algún plan hoy? La primera señal de alarma llegó con Baugie. La ex exterminadora había sido siempre la más crítica con Alastor. Una tarde, en una discusión acalorada en el vestíbulo, Baugie lo señaló y dijo, con voz cargada de furia: «Tú no eres de fiar, Alastor. Un día te volverás contra todos nosotros, y seré yo quien te detenga». Alastor solo rió, su risa distorsionada por la estática. Pero Loona, que observaba desde las escaleras, no vio la amenaza en las palabras de Baugie. Vio una amenaza a él. A su paz. A su posición. 2 días después, Baugie desapareció brevemente. La encontraron en un pasillo subalterno, inconsciente, con profundos rasguños de garras en los brazos y la espalda, y su lanza rota en pedazos. No recordaba nada, solo una sombra enorme y el sonido de jadeos furiosos. Charlie estaba deshecha. Alastor, intrigado, comentó: «Parece que tenemos un gato salvaje suelto en el hotel, ja, ja». Loona, ofreciéndole a Charlie una taza de té más tarde, dijo con voz suave: «Tal vez se lo buscó. Andar provocando a gente peligrosa». La situación escaló con Ángel Dust. El araña, en su forma habitual de coqueteo irreverente, posó una mano en el hombro de Alastor durante una fiesta. «¿Qué tal, Smiles? Siempre tan tenso. Necesitas divertirte un poco». Alastor retiró la mano como si lo hubiera tocado algo repugnante, pero su sonrisa no se movió. «La diversión es subjetiva, mi amigo peludo. Y el contacto físico, una vulgaridad». Ángel se rió y se fue.
Pero Loona había visto. Había visto la mano de Ángel en su hombro. En su traje. Una marca en su territorio. Esa noche, Ángel Dust fue arrastrado a las sombras de su propio cuarto. Algo lo golpeó con fuerza brutal, rompiéndole varios de sus brazos inferiores. Una voz ronca y distorsionada, entre gruñido y susurro, le advirtió al oído: no vuelvas a tocar lo que no es tuyo. Él no es para ti. No es para nadie más. Ángel, asustado pero vivo, contó lo sucedido. Todos especularon sobre un nuevo enemigo, un demonio intruso. Solo Alastor permaneció en silencio, sus ojos rojos recorriendo la habitación hasta posarse, por un instante, en Loona. Ella lo miró, y por primera vez, no bajó la vista. Había un desafío allí, una posesividad ardiente que él no pudo identificar del todo, pero que encontró curiosa. El punto de ruptura fue Nifty. La pequeña limpiadora cíclope adoraba a Alastor con una devoción inocente y caótica. Lo seguía por todas partes, hablando sin parar. A Loona, esa devoción le parecía falsa, una imitación barata de lo que ella sentía. Una noche, vio a Nifty trepando por la pierna del pantalón de Alastor para quitarle una mota de polvo. Él la dejó hacer, con una leve expresión de diversión. Eso fue la gota que colmó el vaso. Loona confrontó a Nifty en un almacén vacío. Ya no había sutileza. Su forma de Elrond parecía más grande, más salvaje, salivando furia. Deja de seguirle, rugió. Deja de mirarle. Él no te necesita. Él me necesita a mí. Nifty, asustada pero leal, negó con la cabeza. Él es mi jefe. Yo lo cuido. La batalla fue breve y brutal. Pero antes de que Loona pudiera dar el golpe final, las sombras del almacén cobraron vida y la inmovilizaron contra la pared. La estática llenó el aire. Alastor emergió de un charco de oscuridad, su sonrisa más tensa que nunca. Nifty, llorando, se aferró a su pierna. Él no la apartó. Sus ojos, como carbones ardientes, se clavaron en Loona. Qué escena más dramática, dijo su voz, meliflua pero cargada de peligro. La pequeña y solitaria Loona. Resulta que no era un gato salvaje, era una perra guardiana. ¿Pero de qué?, preguntó. Loona forcejeó contra las sombras, su obsesión brillando sin filtro. De ti. Te salvé de ellas, de todos estos idiotas que no te entienden, que quieren usarte o lastimarte. Solo yo te veo como eres. Solo yo te amo de verdad. La palabra amor resonó en el aire envenenado. Alastor rió, una risa fría y sin humor. ¡Amor! ¡Qué concepto más terriblemente aburrido y restrictivo! El cariño es una cadena, querida. Y yo no uso collares. No es una cadena. Es devoción, gritó ella, desesperada. Déjame probártelo. Déjame quedarme a tu lado. Eliminaré a cualquiera que se interponga. Alastor se acercó, inclinándose hasta que su rostro estuvo a centímetros del de ella. Su sonrisa era un corte sangriento en la penumbra. Eres un fenómeno fascinante, lo admito. Una fiera con el corazón roto que decidió aferrarse a la sombra más larga que encontró. Pero yo no juego a esos juegos. No tengo interés en una mascota celosa. Sus palabras fueron cuchillos. Loona gimió, un sonido de agonía pura. Por favor, tu pasión es desordenada, continuó Alastor, enderezándose. Y a mí me desagrada el desorden. Has lastimado a mis socios. Has perturbado la paz del hotel de Charlie. Eso es malos modales. Con un gesto, las sombras la apretaron con más fuerza, sofocando su voz. Te daré un consejo, cachorrita. Busca otra distracción. Otro dueño. Porque este territorio, dijo, señalándose a sí mismo con su micrófono, está muy fuera de tu alcance. La dejó caer al suelo, sin aliento y destrozada. Nifty, aún temblando, lo siguió cuando se dio la vuelta. En la puerta, Alastor se detuvo y miró por encima del hombro, su silueta recortada contra la luz del pasillo. Y limpia este desastre. Es de muy mal gusto. Loona se quedó tirada en el suelo frío, el eco de su risa estática grabándose a fuego en su mente. El dolor era insoportable, un vacío que devoraba todo. Pero en lugar de apagarlo, la obsesión, rechazada y humillada, se retorció y mutó. Ya no era la esperanza de un amor correspondido. Ahora era el frío y oscuro propósito de la venganza y la posesión total. Sus ojos amarillos, llenos de lágrimas de rabia, se secaron. Una sonrisa extraña, torcida y nada parecida a la alegría, se dibujó en su hocico. Está bien, susurró para sí, la voz ronca por el llanto reprimido. ¿No quieres una mascota? ¿Y qué tal una cazadora? Alastor había cometido un error. Pensó que al rechazarla, la alejaría.
Pero solo había avivado el fuego de la obsesión, transformándolo en algo más peligroso, más paciente. La sombra de Lona se alargó por el suelo del almacén, prometiendo que este no era el final. Era solo el primer acto de una obra mucho más larga y siniestra. Después de todo, el infierno es eterno, y ella tenía todo el tiempo del mundo para demostrarle que, quisiera o no, su destino